Bien, muchas gracias obviamente por permitirme presentar a la red y agradecido también por el trabajo que hacen para avanzar desde las distintas áreas que conlleva el desarrollo de los bioinsumos en Chile. Bien, soy Ignacio Jofré, actualmente encargado científico de la unidad de servicios del CEPEM UFRO, que ahora próximamente va a cambiar de nombre, una información que después entregaremos en su debido tiempo con Maribel. En estos minutos les voy a hablar un poco de lo que corresponde al trabajo que llevamos los laboratorios de servicio para el procesamiento de los bioinsumos, y esto resume solo pequeños aspectos que en nuestra experiencia son relevantes para avanzar en las políticas que regulan los bioinsumos en Chile. Bien, cuando comenzamos a formar el laboratorio de servicios, veníamos de un área que era bastante hermética. En el año 2014 funcionábamos como un laboratorio de investigación y aquí nos encontramos con muchas lagunas que nunca estuvieron resueltas. Una de las desventajas principales que tiene la investigación centrada en las universidades es que principalmente los centros son los que presentan o desarrollan las soluciones y hacen la transferencia de sus desarrollos. Sin embargo, esta transferencia está sesgada siempre a entender cómo funcionan los eventos biológicos, pero no a lo que la industria pide que se desarrolle. Aquí, en consecuencia, entonces, durante este periodo de tiempo, la investigación en Chile exigía que la industria se adaptara a la investigación. Pero esto significó entonces que el margen de tecnologías que emergían, ¿cierto?, durante esta época, no vieran la luz y en consecuencia no encajaran nunca en el engranaje del desarrollo del I+D para la industria. Entonces, por otro lado, las empresas productoras de bioinsumos y los productores del agro sí tenían esta comunicación. Es aquí entonces que percibimos que el horizonte iba mucho más allá de ofrecer soluciones a la industria, sino que también era necesario escuchar y comunicarnos con la industria para comprender qué es lo que técnicamente ellos necesitan, y así hacer un camino en conjunto, lo que básicamente es lo que está haciendo actualmente la red chilena. Yo creo que todos los laboratorios de servicios que actualmente existen en Chile se preguntan cuáles son entonces las necesidades reales que tiene la industria y cuál es el consenso a cuáles deberíamos llegar para determinar cuáles son estas necesidades. Bueno, también en los laboratorios tenemos que hacer un mea culpa. Hoy en día los laboratorios de servicios no conocemos todas las necesidades de la industria, y esto básicamente recae en que no existe una regulación estricta que indique los aspectos mínimos que debemos considerar, por ejemplo, para realizar un análisis microbiológico de suelo, para determinar el contenido de bacterias benéficas en un suelo, por ejemplo, o bien certificar un bioinsumo o un componente de él. Y aquí, en consecuencia, es difícil acertar y responder a los parámetros en los cuales los laboratorios debemos guiarnos para dar, ¿cierto?, la respuesta a las empresas, tanto que necesitan los análisis de suelo o lo que necesitan los análisis de certificación de bioinsumos. El primero que siempre encontramos en la palestra es el famoso control de calidad. Los laboratorios debemos establecer metodologías estándares y guiarnos por rangos estándares a través de criterios que son unificados. Y esto básicamente postula un estándar, ¿cierto?, al igual como lo es en la norma de agua, o en la ley de compost, o en la normativa de la calidad alimentaria, y deberíamos entonces determinar, ¿cierto?, o unificar estos criterios para llegar a un consenso entre la necesidad que tienen las empresas productoras de bioinsumos y la capacidad analítica que tienen los laboratorios de servicio. En el siguiente punto siempre vamos a encontrar la comunicación entre la industria y los laboratorios de servicio, y aquí también misión de las empresas productoras conocer en profundidad qué es lo que venden y asegurar la calidad de los mismos. Pero esto también recae con un grado de responsabilidad de los laboratorios de servicios que deben responder siempre adecuadamente a los requerimientos de la industria. Esto, como no existe una regulación actual en esta etapa, es crucial que los laboratorios y la industria conozcan la forma, el cómo y el por qué deben ejecutarse ciertos servicios. Y por último, obviamente está la responsabilidad que tienen los laboratorios de servicios de ofrecer tecnologías analíticas que aseguren la calidad de sus productos. Y es aquí también ofrecer técnicas que son validadas, también es nuevas estrategias que respondan a los requerimientos de la industria, y en teoría los laboratorios de servicio no deberíamos quedarnos atrás con las necesidades que las empresas tengan. Y quiero poner algunos ejemplos. Ahora, si nosotros tuviéramos que comparar fertilización química con la fertilización biológica, en rigor, cada productor ajusta el uso de fertilizante a la necesidad de su suelo.
Por ejemplo, evalúa a través de ensayos químicos la estructura de su suelo, ¿cierto? Evalúa el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la materia orgánica, el contenido de nitrógeno, potasio y fósforo, y va a ajustar todos estos parámetros para cada cultivo. En teoría, serían los aspectos mínimos que deberían conocer para trabajar su suelo. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos en la fertilización biológica? ¿Cuáles son los análisis que nosotros deberíamos hacer? Además de los análisis químicos del suelo, ¿cuáles serían entonces los parámetros biológicos de importancia y como mínimo para poder ajustar las condiciones de cultivo, ¿cierto?, para aplicar mi inoculante? Lamentablemente, aquí nosotros no podemos dar una respuesta concreta. Sin embargo, en base a nuestra experiencia, siempre sugerimos algunos aspectos de importancia que siempre serán un aporte para el conocimiento del suelo. Eh, Siempre pensamos en los movilizadores de carbono, ¿cierto? Aquellos que aportan la materia orgánica del suelo, los fijadores de nitrógeno, tanto de vida libre como los simbióticos, para el caso de los cultivos que cumplan esta característica. Microorganismos que solubilizan fósforo y potasio, y también podemos sumar a estos análisis mínimos como los recuentos de coliformes y otros. Entonces, cuando trabajamos desde el punto de vista biológico, no solamente el aspecto químico va a ser importante, sino que necesitamos considerar la base microbiológica de estos suelos. Si tuviéramos que enlistar entonces estos patrones que deberían ser considerados, tanto la presencia del recuento microbiológico de mesófilos aerobios en primera instancia, a través de medios de cultivo poco exigente o cultivos mínimos, también deberíamos sumar microorganismos aerobios estrictos y no estrictos, que permite rescatar siempre una diversidad mayor. El recuento de hongos, de actinos y de secuestradores de carbono también podrían aquí ser incluidos como en una batería mínima. Aquí, ¿cuál es el problema? Que nosotros como laboratorios de servicio, al no tener, ¿cierto?, una guía, que en este caso sería una ley, o una normativa, ¿cierto? No podemos unificar los criterios. Entonces, para un laboratorio de servicios, puede ser solamente el recuento de mesófilos, o en nuestro caso podemos, ¿cierto?, unificar más protocolos, ¿cierto?, para entregar un análisis básico. Hasta el momento, mientras las tecnologías, por ejemplo, de secuenciación masiva, que van a simplificar estos análisis de abundancia de los microorganismos, y más aún cuando ellos van a permitir perfilar el suelo de los colonizadores, ¿cierto?, de estos microorganismos que se van a encontrar en el suelo. Y si estas técnicas se mantienen en costos tan elevados como actualmente están en Chile, y si nosotros pensamos que esto se podría transformar en un análisis estándar, los recuentos bacteriológicos van a seguir siendo la alternativa más accesible para las empresas de producción de inoculantes, y también como para los productores del agro. Entonces, por consecuencia, la proyección que deberíamos tener nosotros como laboratorios de servicio es siempre unificar los criterios, y creo que no hemos avanzado tanto en conversaciones, ¿cierto?, entre los laboratorios de servicio. Bien, hagamos todo esto ahora, pero desde la otra vereda. Ahora somos una empresa que va a producir bioinsumos en base de un microorganismo o varios microorganismos, y podemos ser una empresa, por ejemplo, grande o de pequeño productor. ¿Cómo entonces vamos a asegurar la calidad y la perpetuidad de nuestra cepa o de varias de nuestras cepas? ¿Y cuál va a ser el aporte que debería dar el laboratorio de servicio en esta ecuación? Primero, es importante la confianza que se tienen que entregar mutuamente el laboratorio con la empresa, porque aquí la confidencialidad es ideal. A pesar de que los microorganismos no pueden ser patentados, sí pueden ser protegidas las mezclas, ¿ya? En nuestro caso, en nuestro laboratorio ha protegido mezclas que pueden ser utilizadas como bioinoculantes, ¿ya? Pero nosotros no podemos registrar el microorganismo, ¿ya? Es permitida por ¿cierto?, las leyes internacionales. Bueno, sin embargo, a pesar que los diferentes productores pueden usar una misma especie de un microorganismo, no todos tienen la misma actividad biológica, ¿ya? Esto es porque las cepas pueden ser rescatadas, por ejemplo, de diferentes ambientes, o expresar características que pueden ser potencialmente más eficientes que otras, ¿ya? Este resguardo de la información va a ser siempre importante para el productor, y por consecuencia debería ser de único conocimiento para este productor.
Bueno, el productor también debería conocer los requerimientos de cultivo de sus microorganismos. Por ejemplo, si el productor necesita conocer el recuento de esta cepa para un lote específico, debería conocer cuál es el requerimiento nutricional idóneo para que yo, como laboratorio de servicio, haga el recuento. Esto es importante porque a pesar que una cepa sea agrupada, por ejemplo, como un mesófilo aerobio, no significa que el medio de cultivo que nosotros usemos como medio mínimo sea el ideal para su cepa. Y esto es urgente que los laboratorios de servicio nos unifiquemos en los criterios de análisis. Bien. Ahora, cuando un laboratorio nos pide identificar un microorganismo base, caracterizar e identificar un microorganismo permite resguardar, nos permite trazabilizar la cepa como un principio activo, igual como lo hacen en los laboratorios de farmacología. Y ellos pueden trazabilizar si su compuesto activo es funcional o no es funcional. Aquí, los que realizan la identificación principalmente usamos técnicas de biología molecular y proteómica. Bien, voy a profundizar un poquito en eso. Eh, Estos análisis nos permiten identificar patrones únicos de nuestros microorganismos, de los microorganismos que ustedes quisieran registrar, por ejemplo, para un etiquetado. Y actualmente estas técnicas van disminuyendo sus costos de implementación y también de ejecución, y cada vez se van a encontrar a un mayor alcance para los distintos usuarios, ya sea para empresas grandes o empresas más pequeñas de producción. En el cuarto lugar, siempre ponemos el aseguramiento de la calidad. En conjunto con el punto anterior, aquí los laboratorios debemos entregar, ¿cierto?, los patrones de identificación, ya sea por detección a través de ADN u otra técnica, lo que le va a permitir al productor siempre trazabilizar en una escala de tiempo si sus microorganismos base han modificado su patrón genético, lo que podría, por ejemplo, repercutir negativamente en la calidad del producto. Y esto podría afectar en la función del suelo o la calidad del suelo o la calidad de la función de este microorganismo en el suelo o también en las etapas de producción. Y por último, que es el resguardo de los bancos biológicos, que suma todos los puntos anteriores. Esta es una ventaja principal, el resguardo de estos microorganismos en bancos criogénicos, porque permite preservar en perpetuidad los microorganismos base de su inoculante, permitiendo mantener la calidad de los mismos a través del tiempo. Bien, ahora, si ponemos esto en un ejemplo, si vemos este proceso como en una visión de laboratorio, nosotros asumimos ciertos patrones para cuando los productores nos solicitan servicios de recuento y caracterización. Cuando nos entregan un producto a evaluar, asumimos que los productos pasan por un escalamiento de producción, que puede ser mínimo proceso, como en un pequeño reactor, o en lo que conlleva siempre para generar un producto final. Por ejemplo, haremos ahora el ejercicio con Bacillus subtilis. En primera instancia, siempre ciertos aspectos que nosotros consideramos mínimos deben ser consultados. Por ejemplo, el número de unidades formadoras de colonia por gramo o por ml que declara el productor, cuál es el microorganismo que contiene, si contiene más de un microorganismo, y es importante también saber si compiten entre ellos, el pH, el medio de cultivo, la temperatura, el tiempo de cultivo, e incluso si existieran inhibidores en el formulado. Todos estos datos son relevantes en el momento de que nosotros vayamos a entregar como laboratorio un informe acorde a las necesidades del productor. Aquí también destacan si existen contaminantes o si existen dificultades en el recuento. Esa información nosotros como laboratorio debemos entregar. Bien, estos aspectos nosotros los consideramos mínimos y sería importante siempre tener el feedback de las empresas al momento de solicitar un análisis. Nosotros no sabemos si para ustedes es recomendable saber si hay contaminantes o no, o si tenemos dificultades en el recuento. Siempre es importante la comunicación, ¿cierto?, de las empresas con los laboratorios de servicio. Bueno, en el segundo punto, si la empresa nos pide que hagamos un análisis de identificación, es importante aquí que las empresas conozcan sus productos, siempre tengan conocimiento de al menos una forma de caracterización o de información que nos permita determinar la identidad de ese microorganismo. Esto es, por ejemplo, una referencia estándar como un patrón genómico o un patrón proteómico, en el cual esto nos permitiría determinar el grado de discrepancia o si el productor resguardó
sus cepas en un banco y poder compararla con lo que se está detectando en el lote, ¿ya? Esto es importante para informarle a la empresa, mira, ¿sabes qué? Tu microorganismo está cambiando de funcionalidad o tu microorganismo ya no es lo que era desde un comienzo. Bien, esto es muy, muy relevante al momento de entregar un informe de identificación. ¿Qué es lo que nosotros nos fijamos en el momento de realizar al menos el recuento microbiológico, que sería lo más básico al momento de realizar un análisis de calidad de un bioinsumo? Son principalmente, bueno, esto es un problema que tenemos, que es la relevancia del medio nutricional de recuento, ¿ya? Es importante entender que cada microorganismo tiene un medio de cultivo idóneo, ¿ya? Para poder hacer este recuento. En nuestra experiencia, nosotros hemos observado que existen diferencias sustanciales, al menos en la morfología y el recuento, cuando un mismo producto es analizado en 4 medios distintos, como lo pueden ver aquí en el gráfico. Hacemos una comparación para un mismo producto, a base de Bacillus subtilis, en medio TCA, en nutritivo, en play count y en medio LB. Y vemos las diferencias en el recuento que hay de cada uno. Por eso es importante que las empresas nos indiquen la experiencia que ellos tienen con respecto al análisis de sus productos y así evitar estos falsos negativos hasta que las condiciones, ¿cierto?, de normalización de los métodos ante, por ejemplo, una regulación de la normativa chilena sean establecidas. ¿Ya? Aquí vemos incluso también en las distintas imágenes las morfologías que puede alcanzar Bacillus subtilis en distintos medios de cultivo. En agar nutritivo, en Triticasa soya, ven ustedes que la forma que adopta, ¿cierto?, los microorganismos son distintos. Para nosotros entonces es difícil decir, mira, no, si lo que tú tienes aquí sí es Bacillus subtilis, solamente con una observación macroscópica. Ya en el segundo punto, para ir un poco concluyendo, cuando se necesita, por ejemplo, identificar microorganismos, una de las técnicas que son más prevalentes son las técnicas moleculares. Y aquí principalmente la gente le tiene un poco de miedo a esto porque las encuentra un poco caras, pero a pesar de eso, la tecnología ahora se ha ido abaratando un poco, ¿ya? Así que es mucho más accesible para las empresas poder alcanzar este tipo de análisis. Aquí principalmente la identificación más básica que se hace es usando ADN base, ¿cierto?, de tus microorganismos, y es la famosa técnica del PCR-16S, ¿ya? Esta se aplica solamente a las bacterias. Esta técnica tiene una buena resolución, es puntual, ¿cierto? Y se caracteriza por ser rápida. Ya ahora que estamos en pandemia, los PCR que nos hacen en la técnica de la tórula, bueno, ellos lo tienen en 5 días aprox, pero nosotros ya logramos tener al menos en 3 días o 4 días los resultados para la identificación de los microorganismos de los inoculantes. Bueno, la desventaja principal de esta técnica del PCR-16S es que se centra principalmente en identificar el género de la bacteria y tiene una baja resolución para detectar especies del microorganismo. Pero estas técnicas de PCR, por ejemplo, son aplicadas muy, muy, muy bien en la identificación de tricoderma, por ejemplo, de Metarrhizium. En las técnicas se llaman de multilocus y también son utilizadas a través de PCR. Y nosotros lo utilizamos como patrones más habituales y tienen una alta fidelidad en la entrega de sus resultados. Cuando queremos identificar, ¿cierto?, una bacteria, se hace básicamente un análisis de secuenciación. Esto es, hacemos cultivar el microorganismo en el laboratorio, o cuando ustedes nos envían, ¿cierto?, sus productos, y extraemos su ADN y aislamos específicamente un gen que corresponde al 16S. Este gen, como lo pueden ver en esta imagen, tiene aproximadamente 1600 pares de base y se caracteriza por tener regiones que son variables, pero que se conservan específicamente en cada género o especie de un microorganismo, ¿vale? Y al aislar este gen y secuenciarlo, podemos compararlo con una base de datos y postular un candidato según el porcentaje de identidad que tenga en la base de datos. Y el resultado que nosotros entregamos, obviamente, es qué tan parecida es esta secuencia que leí por sobre lo observado en la base de datos, y así entregarle, ¿cierto?, al productor la identidad del microorganismo. Sin embargo, obviamente no está exento de problemas este tipo de análisis, porque si seguimos evaluando, por ejemplo, el Bacillus subtilis, la secuenciación del 16S no está clarificada para todas las bacterias. En el caso de Bacillus, el 98% de la secuencia del 16S se comparte con todo el género de Bacillus. En consecuencia, la base de datos me puede arrojar un porcentaje de identidad que es muy similar
entre las distintas especies de Bacillus. Y con respecto a licheniformes, a Pumilus, a Bacillus cereus, comparten casi el 98% de su secuencia. De hecho, aquí pueden ver en la imagen que está abajo, entre los distintos tipos de especies de Bacillus, vemos que se comparan, ¿cierto?, entre ellos y tienen la misma secuencia génica. En consecuencia, ¿cierto?, esta técnica, al menos para Bacillus, tiene una baja resolución y el informe que nosotros tenemos que entregar a la empresa no va a cumplir las necesidades que el productor necesita, ¿vale? Entonces, aquí vamos a concluir siempre que este tipo de secuenciación o de análisis, a pesar que sea un análisis de biología molecular, no es idónea para todas las cepas de microorganismos que ustedes generen en sus bioinoculantes. ¿Cómo entonces vamos a solucionar este problema? Bueno, actualmente aplicamos nosotros un sistema que es de mayor resolución, que se llama MALDI-TOF, que es la espectrometría de masa. Y aquí en Chile existen solamente dos tipos de espectrometría o de espectrómetros de masa activos que permiten realizar esto que llamamos un perfilado de proteínas o una huella de proteínas. Y aquí básicamente cada género y especie de microorganismo tiene un patrón único de proteínas. Este patrón nosotros lo podemos detectar y comparar en una base de datos que es protegida y permite asegurar la identidad de la cepa. Y gracias a esta base de datos, que como es una base de datos protegida y cerrada y es de acceso pagado, nos permite entonces identificar a través de un modelo, ¿cierto?, si nuestras bacterias corresponden realmente a lo que se está registrando en el etiquetado, ¿vale? En la siguiente imagen tenemos tres espectros, ¿cierto?, donde vamos a encontrar a Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis y Bacillus licheniformes, y pueden aquí observar que los patrones de PIC que son obtenidos difieren considerablemente entre ellos. Bien, entonces este análisis nos va a asegurar la trazabilidad, tanto en la etapa del prereactor, postreactor y en las etapas de subcultivo, y nos va a permitir siempre resguardar la información porque cada bacteria tiene un perfil único. Entonces ustedes pueden registrar, ¿cierto?, o tener el registro, el resguardo de sus cepas tanto en un banco de criogénico, ¿cierto?, o el registro que ustedes quieran hacer, por ejemplo, en el extranjero o cuando quieren transferir este inoculante a otro país. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros entonces esperamos como laboratorios de servicio? Siempre va a ser unificar los criterios. Esta es una función que está facilitando obviamente la Red Chilena de Bioinsumos, está generando estas instancias de discusión y de debate, y esperamos que obviamente sigan existiendo esta instancia. En segundo punto, ponemos crear una costumbre comunicacional. Aquí debemos trabajar con la mirada de las distintas veredas, ¿cierto? Pero debemos caminar siempre hacia un mismo trayecto. Esperamos que exista también una mejor accesibilidad para que los productores de bioinsumos tengan técnicas y metodologías de mejor resolución para asegurar, ¿cierto?, la calidad de sus productos. Y por último, disminuir los costos. Yo sé que todos tienen las preguntas, al menos los productores, de cuánto vale hacer un análisis de perfilado proteómico o de perfilado genético. Y bueno, aquí los centros de investigación en Chile también tienen una misión que cumplir. Ellos son los que actualmente en Chile tienen el acceso a las últimas tecnologías y esto también deberían ser incentivados a que presten servicios con un menor costo. Y así incentivar, ¿cierto?, a una mejor competencia y obviamente reducción de los costos para todos. Bien, agradezco el espacio de tiempo que nos han dado y obviamente estamos a disposición para poder conversar y resolver todas las dudas que ustedes tengan. Pueden anotar mi correo ahí o directamente llamarnos o visitarnos en nuestra página web. Muchas gracias.